Bienvenidos a un nuevo análisis. A simple vista, el gran éxito del 97, El abogado del diablo, parece, el típico thriller legal de los 90 sobre la ambición desmedida y fenómenos sobrenaturales. Pero bajo esa brillante capa cinematográfica de juicios impecables y trajes a medida, se esconde algo muchísimo más profundo. Hoy vamos a diseccionar esta obra maestra, no como un simple cuento de terror, sino como un mapa psicológico alucinante y súper preciso sobre la moralidad humana, el ego y nuestras propias batallas internas. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Todo el marco conceptual que vamos a manejar hoy es obra del brillante Sebastián Appelhans. Es un psicólogo clínico espectacular de Paraná, en Argentina, de pura orientación junguiana. Con 2 décadas de experiencia clínica a sus espaldas, que se dice pronto, este hombre utiliza el cine como una especie de llave maestra para acceder a los arquetipos del inconsciente colectivo. Él es literalmente el arquitecto intelectual detrás de este fascinante descenso. Nuestra hoja de ruta para hoy pasa por el abogado invicto, la sombra absoluta, el ánima sacrificada, la individuación fallida y, para rematar, el demonio moderno. Empezamos con la primera etapa. 1. El abogado invicto, la persona y el primer pacto interno. Nuestra historia arranca en la superficie, en la capa psicológica más externa del protagonista, el abogado Kevin Lomax. Para entender su fachada impecable, primero tenemos que hablar de lo que Jung llama la persona. A ver, la persona no es algo malo de por sí. De hecho, es esa máscara adaptativa que todos necesitamos ponernos para encajar en la sociedad. El drama empieza en el preciso instante en que alguien se cree que es únicamente su máscara, perdiendo totalmente el contacto con su auténtico yo. Vemos a Kevin defender a un cliente que sabe perfectamente que es culpable, destrozando a la víctima en el estrado solo para no perder su récord invicto. Y ahí lo tenemos. Ese es el primer gran pacto interno. Mandar a paseo la ética básica por mantener intacta una imagen de victoria absoluta. Es el primer paso hacia el abismo. Y claro, una persona inflada tiene unos síntomas clarísimos. De repente, tu identidad es exclusivamente el éxito exterior. La desconexión emocional se vuelve la norma y cualquier traición se justifica con un frío «es solo mi trabajo». Pensémoslo un segundo. Una fachada exterior deslumbrante como la que vemos en tantos grandes líderes corporativos hoy en día, muchísimas veces esconde una oscuridad interna que acaba devorándolo todo. De hecho, Carl Jung lo clavó cuando advirtió: cuanto más brilla la persona, más oscura y pesada se vuelve la sombra que la sostiene. Una reflexión brutal que nos sirve de puente perfecto para el siguiente concepto. 2. La sombra absoluta, el arquetipo del padre oscuro. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es que John Milton, ese enigmático y poderosísimo jefe del bufete neoyorquino, no es un simple monstruito que ataca desde fuera. Que va, es una proyección psicológica directa. La sombra es exactamente aquello que preferimos ignorar sobre nosotros mismos. Es crucial entender que desde la perspectiva junguiana, el diablo jamás te obliga a cometer ninguna atrocidad. Como dice el mismísimo Milton, él solo pone el escenario. Su función real es coger esos deseos que ya existen dentro de nosotros, como la ambición desmedida, y amplificarlos al máximo, preparando el terreno para que tomemos decisiones completamente autónomas, lo cual, francamente, da muchísimo más miedo. El personaje de Milton encarna a la perfección el arquetipo moderno del padre oscuro. Se nos presenta como el CEO corporativo definitivo, un magnate supercarismático que te promete conocimiento ilimitado y poder absoluto a cambio de una sola cosita de nada: obediencia ciega y tu alma. Milton entiende tan bien la naturaleza humana precisamente porque es el espejo directo del propio ego de Kevin, pero sin absolutamente ninguna inhibición moral. La vanidad es definitivamente mi pecado favorito, dice Milton. Y aquí está la clave del asunto. La vanidad es el último bastión del ego. Esa inflación psicológica de la que hablábamos ocurre exactamente cuando la vanidad toma el control absoluto y te convence de que tus logros te sitúan por encima de las reglas comunes y de la moral de los demás mortales. Y en fin, cuando crees que eres intocable, la caída es inminente. 3. El ánima sacrificada, la voz del inconsciente. Vamos a cambiar de enfoque por un momento hacia Mary Ann, la mujer de Kevin. Ojo, su personaje no es un simple accesorio en la trama, es una pieza vital en toda esta compleja arquitectura psicológica. En el mundo junguiano, el ánima representa esa conexión vital con la emoción y la intuición profunda. Mary Ann funciona literalmente como el ancla emocional que mantiene a Kevin conectado a su propia humanidad. Sin embargo, en ese ascenso despiadado hacia el poder, esta conexión afectiva es sacrificada fríamente en el altar de la ambición. Y esto ilustra de manera brillante algo alucinante. Cuando Mary Ann empieza a desmoronarse, esas aterradoras alucinaciones que tienen no son síntomas de locura. Para nada. Son una visión psíquica súper aguda. Ella es la única persona capaz de percibir la horrible verdad. Está viendo directamente cómo ese entorno de supuesto éxito está completamente poseído por una sombra que lo devora todo.
mientras todos los demás simplemente eligen mirar para otro lado. 4. La individuación fallida, el eterno retorno. En teoría, todo este viaje al inconsciente debería servir para integrar esas partes oscuras de nosotros, pero lo que vemos aquí es un fracaso rotundo dividido en 5 pasos. Todo arranca con la llamada, hábilmente disfrazada de un curro soñado en Nueva York. Luego viene el descenso, o catábasis, donde la corrupción moral empieza a mancharlo todo. Esto nos lleva de cabeza a la confrontación directa con la sombra, y aunque parece haber un sacrificio del ego cuando el protagonista intenta frenar el mal tomando una decisión drástica, llegamos a un retorno fallido. No hay aprendizaje real. Es el famoso bucle del eterno retorno. En el clímax, cuando Kevin despierta milagrosamente en el pasado con una segunda oportunidad, esa ilusión de redención se esfuma en segundos. Sí, rechaza volver a actuar sin ética, pero en cuanto recibe un solo elogio por su supuesta integridad, ¡pum!, el ego se le infla otra vez al momento. El inconsciente lo ha devuelto a la casilla de salida, demostrándonos que muchísimas veces la humanidad no cambia, sino que solo le pone un traje nuevo a su infinita vanidad y repite el ciclo. 5. El demonio moderno, Zeitgeist y la sombra colectiva. Si damos un paso atrás y miramos a la sociedad actual, el tema es fascinante. Los megadespachos de abogados de Manhattan o esos relucientes campus tecnológicos de Silicon Valley funcionan hoy como verdaderos templos del inframundo moderno. Son edificios impresionantes, laberintos de cristal obsesionados exclusivamente con el alto rendimiento, los resultados y la imagen, pero que rascas un poco y a menudo descubres que están espiritualmente vacíos por dentro. El concepto de este diablo va evolucionando década a década, adaptándose al espíritu de la época. En los 90, la sombra era ese capitalismo despiadado de la codicia es buena. En los años 2010, se instaló cómodamente nuestra obsesión por los likes y las falsas identidades digitales. Y hoy, en esta década de la inteligencia artificial, reside en esa optimización brutal de los resultados, donde nos obsesiona amplificar deseos sin pararnos a cuestionar jamás el verdadero coste humano. Es increíble lo viva que sigue esta teoría del siglo XIX. Y no podemos irnos sin tocar muy brevemente la genealogía de la sombra. El análisis de Appelhans nos da una bofetada de realidad recordándonos que esta oscuridad no surge de la nada. Muchísimas veces, esa careta de alto rendimiento esconde una sombra familiar heredada. Es un peso, una mochila que la persona carga muchísimo antes de que su propio ego tenga siquiera las herramientas para procesarlo o entenderlo. Después de desgranar toda esta arquitectura psicológica, toca hacernos una pregunta un poco incómoda, la verdad. Observando nuestras propias vidas y a nuestra sociedad, ¿dónde se esconde nuestra verdadera intención? Pensemos en cómo, de forma casi imperceptible, el ansia de poder y reconocimiento encuentra siempre la manera perfecta de disfrazarse y enmascararse tras una fachada de ética inquebrantable o superioridad moral. En fin, una historia bien contada nunca es solo una obra de entretenimiento. Es un espejo oscuro y nítido de nuestras propias luchas internas y de esos ciclos que nos negamos a romper. Ojalá este viaje estructurado por las luces y sombras de la ambición haya sido tan iluminador y fascinante de escuchar como lo ha sido para nosotros prepararlo. Y no lo olvides, recuerda, toda película revela arquetipos del inconsciente colectivo. Nos vemos en el próximo análisis.